Hola a todos, es Juan Acuña. Esto vamos a revisar conceptos que son vistos a lo largo del campo de aplicación de psicología clínica y salud. Como saben, la dinámica de estos es profundizar un poco los conceptos que son vistos en la materia durante la semana, acompañado de lecturas que se nos han asignadas. Y al igual que la dinámica que ya hemos visto en el video anterior, el día de hoy vamos a y como ya saben, esta es una actividad que se realiza en el marco de la creación o la generación de experiencia con el fin, como ya lo decía, de estudiar. Un primer punto es estudiar los conceptos y la segunda experiencia con las señales de campo de experiencia con la nuevamente, para nuestro episodio anterior, soy estudiante de guía de concepto de estos temas. Entonces vamos a empezar y para iniciar vamos a hacer un breve recuento que último video esta actividad pueden ver ahí, pues vamos a hacer una mecánica en este caso vamos a manipular la mayoría del video, pues la verdad positiva es aquí poder verme a mí y vamos a ir hablando sobre estos conceptos. Entonces, para empezar vamos a hablar sobre lo que vemos en el video anterior. Vamos a empezar hablando que es la psicología anormal. Entonces la psicología anormal la psicología normal. ¿Qué es la psicología normal? La psicología normal trata sobre cómo te sientes ser diferente, cómo los demás interpretan la diferencia y sobre cómo la sociedad trata a esos que son considerados de una forma diferente. Voy a bajar un poco la música para que ya podamos. Listo. Entonces, la psicología normal es una rama de la psicología dedicada a esto, a hacer estos temas, a analizar y pensar sobre cómo se siente, sobre cómo vive una persona, por ejemplo, que es diagnosticada con un trastorno, cómo la sociedad la trata. Y bien sabemos, como lo veíamos antes, que existe un estigma, ¿no? La persona que es diagnosticada, vamos a estigmatizar la persona que padece algo como si fuese menos, pero no. Entonces, es normal buscar tratar de estos temas. Otro concepto importante que tratamos en la última clase es de la conducta anormal, la conducta normal, la conducta típica o la conducta y desadaptada. Entonces, para recordar, la conducta adaptada, la adaptación se refiere a la manera en que, pues como el nombre lo indica, a la capacidad que tiene una persona, capacidad en caso contrario, para modificar su conducta en respuesta a los cambios de su entorno. La conducta anormal o atípica no significa o no es necesariamente una conducta inadaptada. Es decir, puede haber una conducta que sea anormal, que sea atípica, pero que lo anormal no es necesariamente lo que es adaptado. Lo anormal es que no requieren tratamiento, son una conducta inadaptada. Además, la conducta desadaptada se caracteriza por ejemplo la calidad de vida, ya lo veremos más adelante, aunque pueden ser cosas menores, microincomodidad de vida. Para entender un poco o para saber, para de identificar qué es la conducta desadaptada y adaptada, vamos a mencionar los tres criterios para discernir sobre la conducta que es adaptada o no. Bien, como veíamos anteriormente, entonces la conducta desadaptada
requiere de un juicio de valor por parte de una persona externa, pero ese juicio de valor no queda pues en el abandono de lo que a la persona le parezca o no, sino que tenemos tres criterios que nos permiten determinar si una persona posee o está practicando una conducta desadaptada o simplemente se trata de algo anormal, algo atípico. Entonces existen tres criterios. El primer criterio de ellos es un criterio estadístico y se basa pues específicamente en que la conducta sea normal o anormal. Entonces desde este criterio la conducta desadaptada debe ser una conducta que no se presenta en los demás individuos, debe ser una conducta poco usual. Es importante recordar que esos tres criterios se deben cumplir los tres para poder clasificar una conducta como desadaptada. El segundo de los criterios es el criterio subjetivo o es el criterio del sufrimiento. Es decir, acá vale preguntarse, ¿la persona está sufriendo a causa de esta conducta? ¿La persona está padeciendo algún malestar? Entonces, si la respuesta es afirmativa, podemos clasificar la conducta como desadaptada. Y finalmente, y también importante, es la funcionalidad o la disfuncionalidad. Entonces, bajo este criterio, las personas para poder clasificar a una persona con una conducta desadaptada, bajo este criterio, lo que se busca es analizar si esa conducta está generando un malestar a la persona, por ejemplo, en su trabajo o en su vida familiar. Si hay una disfuncionalidad, entonces si hay una disfuncionalidad, si hay un criterio estadístico y un malestar subjetivo, estamos hablando de una conducta desadaptada. Bien, también es importante que toquemos un poco el tema antes de pasar, antes de entrar en materia del tema que nos concierne hoy. Entonces vamos a hablar un poco de los antecedentes. Como bien saben, la conducta desadaptada ha sido tratada desde hace muchísimo tiempo, pero ha cambiado mucho, ha variado mucho la forma en que se trata. Entonces, anteriormente lo veíamos, pero lo vamos a repasar de manera rápida. Existen tres puntos clave entre los antecedentes históricos de la conducta desadaptada. El primero es el antecedente espiritual. Según se creía antes, las personas poseían una conducta desadaptada básicamente porque las personas eran poseídas por un demonio. Es decir, un demonio los poseía, entraba en su espíritu, al parecer, y esto les generaba o esto los llevaba a comportarse de manera desadaptada. Que si lo analizamos, en realidad eso se sigue creyendo hoy en día hay creencias aún de esta perspectiva espiritual. Otro punto de los antecedentes importantes es el orgánico, donde se creían cosas como que habían ciertos entes en el cuerpo, es decir, está muy ligado a lo espiritual, porque básicamente lo que cambia es que le dan un origen biológico. Entonces de aquí conocemos lo que se llama la trepanación. Vamos a ver acá una imagen de lo que es la trepanación. Vamos a ver aquí en pantalla. La trepanación es una intervención quirúrgica donde se le abría un agujero al cerebro, como pueden observar ahí, y con eso se pretendía que el demonio que ve en la persona saliera por ahí. Entonces, como ven, aún está muy ligado a lo espiritual, pese a que ya lo ubicaba en el cuerpo. Y finalmente, dentro de los antecedentes podemos ubicar la perspectiva psicológica, que básicamente ya le da peso a la persona, lo que siente, sus emociones, y desde ahí pues han desprendido muchas formas de entender la conducta desadaptada. Muy bien. Anteriormente pues teníamos unos problemas de audio, pero ya están solucionados porque ahora tenemos mejor audio y seguimos entonces con el video. Bien, continuando con el recordatorio, vamos a hablar un poco de lo que nos proponía en el segundo capítulo del libro Psicopatología, donde nos presentaban, después de haber visto los antecedentes y cómo se trataba, cómo se veía, cómo se analizaba la conducta desadaptada antes, pues el libro nos presenta lo que es la actualidad, es decir, partiendo especialmente de esa última perspectiva psicológica, lo que se ha desprendido y lo que tenemos en la actualidad, que posee más credibilidad. Entonces el segundo capítulo nos presentaba esto, un poco de las perspectivas, y nos enunciaba 6 perspectivas que vamos a tratar brevemente sobre el trabajo de la conducta desadaptada. La primera perspectiva es la perspectiva biológica, donde se le atribuye todo a factores genéticos, a alteraciones cromosómicas, al ejemplo de las células, los cromosomas 1
unidad de la célula que se ubica en el núcleo, y que esto produce la conducta normal. Entonces, desde una perspectiva biológica se basa justamente en eso, factores genéticos. Hacen estudios que profundizan en el sistema nervioso y en las glándulas endocrinas, y mediante esto pretenden explicar lo que es la conducta normal, la conducta desadaptada. Otra perspectiva es la perspectiva psicodinámica, donde la conducta que se observa es una manifestación de procesos intrapsíquicos. Para la perspectiva psicodinámica, existe todo un organismo que es subyacente al individuo, a lo que el individuo piensa y lo que es consciente, lo que llaman inconsciente o preconsciente. Y bajo este mecanismo subyacente, la persona presenta anomalías que van a generar en el mundo exterior conductas desadaptadas. Desde otra perspectiva, la perspectiva conductista, desde esta, la conducta anormal se explica por procesos de aprendizaje. Desde la perspectiva cognitiva, que usualmente se liga la conducta con la cognitiva, desde procesos mentales. Sin embargo, tienen muchas cosas de diferencia. Aún así, muchas veces se tiende a ligar esas dos perspectivas. Sin embargo, la perspectiva cognitiva tiene una explicación a la conducta desadaptada completamente diferente a lo que nos ofrece el conductismo. Entonces, las dos últimas perspectivas, la humanista existencial y la comunitaria cultural, se basan más en la persona, la primera de ellas, y la segunda en procesos grupales, básicamente. Y ya para terminar con el recordatorio, vamos a hablar un poco de hechos relevantes en la psicología clínica. Ya hemos hablado de lo que es la psicología, el tratamiento, pero específicamente la psicología clínica. Y para esto podemos señalar a una persona en específico, Leiter Winter. Esta persona, que la podemos ver en la fotografía aquí a la derecha del video. Leiter Winter es el fundador de la primera clínica, del primer organismo, la primera entidad dedicada al tratamiento de personas con una conducta desadaptada. Antes de él no existía, es decir, las personas con conducta desadaptada no podían ir, por ejemplo, a diferencia de alguien que sufría un corte, que iba a un hospital, que sufría una fractura, que se dirigía al hospital. Bueno, las personas con conducta desadaptada no tenían un lugar especial para ellos, ya que los médicos eran los que trataban todo ese tipo de cosas. Lo que hace Leiter Winter es básicamente crear un lugar para tratar eso específicamente. Y dos hechos relevantes que podemos tratar, podemos mencionar, son la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde los psicólogos, específicamente los psicólogos clínicos, van a tomar un papel fundamental. En la Primera Guerra Mundial se empezaron a requerir a psicólogos para hacer trabajos de selección de soldados. Pues si bien esa tarea la hacían los psiquiatras y médicos, la cantidad de ellos era muy baja y la cantidad de procesos de selección que tenían que hacer era muy alta. Entonces se empezó a darle ese papel a los psicólogos y se crean dos pruebas, la prueba alfa y beta para soldados, para saber si eran aptos o no para la guerra. Sin embargo, hasta ahí, el trabajo del psicólogo llegó hasta ahí únicamente y se quedó ahí estancado. Después de la guerra no pasó nada más y el psicólogo volvió a su labor antigua. Y los médicos y psiquiatras continuaron con su labor de tratamiento. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando nuevamente se solicitaron a los psicólogos, pasó algo diferente, y es que después de la guerra se dieron cuenta que los soldados necesitaban ayuda por algo que se llamaba en ese momento la neurosis de guerra. Se llamó la neurosis de guerra porque la psicodinámica, la perspectiva psicoanalítica predominaba en ese momento. Hoy en día lo conocemos como estrés postraumático. Entonces, después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados requieren de tratamiento psicológico, y es aquí donde empieza a tomar más fuerza la psicología clínica y de la salud. Muy bien, entonces después de terminar este recordatorio vamos a empezar a tratar los temas que nos conciernen el día de hoy, y vamos a hablar de un nuevo libro, de nuevos capítulos y de nuevos autores. Vamos a trabajar el libro Introducción a la Psicología Clínica de dos autores, Bruce Compass de la Universidad de Vermont y Ian Gottlieb de la Universidad de Stanford. Vamos a empezar a tratar el tema 1 o la sección 1, como nos lo propone el libro, que es la introducción al área. Y vamos a ver temas como la mirada a la psicología clínica, pasado y presente en la psicología clínica, los métodos de investigación, unos modelos de desarrollo de conducta y personalidad, y finalmente vamos a ver un poco de lo que es el diagnóstico y clasificación en la psicología clínica, que este es básicamente el sumario del libro. Entonces, en este momento nos vamos a enfocar en lo que es
una mirada a la psicología clínica y lo que es la psicología clínica en el pasado y en el presente. Posteriormente tal vez trataremos esos temas que son realmente muy interesantes, o tal vez los tratemos desde otros autores. Entonces vamos a empezar. Vamos a dar una mirada a lo que es la psicología clínica. Entonces, vamos a partir diciendo que la psicología clínica, ya profundizamos en un video anterior lo que era la psicología clínica y cómo se diferenciaba de un psicólogo o de un psicoterapeuta. Sabemos que la psicología clínica está enfocada no solo en el tratamiento, sino también en el estudio y la investigación, a diferencia, por ejemplo, de un psicoterapeuta. Y aunque la clínica comparte mucho con otras disciplinas como la psiquiatría, la medicina, incluso la enfermería psiquiátrica que también existe, se diferencia en la mayoría en el sentido investigativo que tiene. Es decir, la clínica posee una base, un sentido que no es simplemente el de tratar personas, sino también el de investigar. Un pequeño problema de video, solucionado. Entonces, por ejemplo, una diferencia entre los psicólogos y los psiquiatras. Ambos, los psicólogos y los psiquiatras, compartimos lo que es la búsqueda por el bienestar subjetivo. Sin embargo, los psiquiatras lo hacen desde una mirada más orgánica, ya que usan fármacos y sustancias psicoactivas, y él está autorizado para hacerlo, porque hay estudios que avalan esto. Pues bien, el psiquiatra está, como les decía un momento, tuvo un pequeño problema de audio y se cortó la imagen, pero ya volvimos. Entonces el psiquiatra está autorizado para tratar la conducta desadaptada, utilizando fármacos y sustancias psicoactivas, mientras que el psicólogo no. Es decir, podemos ubicar al psiquiatra desde una perspectiva orgánica actual, por supuesto. Otro campo que puedo diferenciar al psicólogo es de los trabajadores sociales clínicos. Esos últimos están pues, formados o catalogados como encargados de hacer terapia. Sin embargo, no poseen la formación que poseen los psicólogos clínicos en evaluación e investigación, que es una área sumamente importante en el tratamiento de personas. No solamente se puede enfocar en lo que es tratar directamente a la persona, es necesario, ya veremos en videos próximos, trabajar desde la evidencia, es decir, desde la terapia basada en la evidencia. Otra diferencia que vamos a hacer con otro campo es entre los psicólogos y las enfermeras psiquiatras. La enfermería psiquiátrica es una especie de profundización de la enfermería que se encarga de trabajar con personas y acompañar el trabajo de psiquiatras y médicos en el suplemento de medicamentos, por ejemplo, y el trabajo de procesos individuales. Es un trabajo también que vamos a ubicar desde lo orgánico. Podemos decir, en este intento de mirar el campo de la clínica, de mirar qué tenemos en el campo de la clínica, hay que decir que es bien importante. Existe un aumento exponencial en las personas con patologías. Según el libro, existe un 30% de la población mundial que está padeciendo alguna patología. Y pues esto representa un gran reto, ¿no?, para los psicólogos ya de entrada, porque hay personas requiriendo el servicio de un psicólogo clínico. Y ahí se crea un problema, porque existe mucha gente que da aparentes soluciones que no se basan para nada en la ciencia. Y esto representa también un reto aún mayor de que existe, aparte de que existe mucha gente requiriendo servicios clínicos, hay otro problema, y es que hay mucha gente dando servicios falsos de terapia. Entonces tenemos este problema, ¿no? Hay mucha gente requiriendo servicios de psicoterapeutas, pero hay mucha gente alardeando de un título que no poseen y ofreciendo servicios a las personas que no pueden dar. Entonces, inicialmente la psicología clínica estaba pensada para problemas de educación y del aprendizaje. Sin embargo, en la actualidad, cuando pensamos en el psicólogo clínico, pensamos más bien en el tratamiento de la patología, el tratamiento, pues, de enfermedades psicológicas, únicamente no en problemas dados en ambientes educativos y de aprendizaje. Aquí se tiende a creer de que hay un dilema, y vamos a tratar este capítulo, y al final vamos a decidir, vamos a ver qué es lo óptimo o qué dicen los autores sobre este dilema. Entonces se tiende a creer de que la psicología solo se debe enfocar en el estudio científico.
Sin embargo, muchas otras personas creen lo contrario, de que también debe basarse o que también debe buscar la ayuda o poner su servicio al bienestar de las personas, no solamente dedicarse al quehacer científico. Entonces es un debate ahí aún latente que vamos a ver y más adelante tal vez demos respuesta o demos una alternativa a esto. Entonces, continuando, aquí tengo un apartado del texto que nos habla un poco de lo anterior y un poco nos define un poco de qué es la psicología clínica. Entonces vamos a verlo brevemente. Entonces dice que para el propósito de este texto, la psicología clínica se define como la rama de la psicología dedicada a la generación del conocimiento psicológico y su aplicación. Es decir, no es únicamente trabajar con personas, ni es únicamente generar conocimiento, sino que se dedica a la psicología clínica a generar conocimiento que podamos llevar a la aplicación. También en la comprensión y mejoramiento del funcionamiento y bienestar físico y mental de un individuo o de un grupo de individuos. Entonces, justamente relacionado con lo que acabo de decir, no es solamente crear conocimiento por conocimiento, no es solo el saber por el saber, sino es el saber por la persona y la persona por el saber. Es decir, digamos que una relación retroalimentada. Esta definición no solo refleja lo que la psicología clínica es, sino también lo que debe ser. Muy bien esta clasificación de los autores, porque es decir, ese es el objetivo, pero a veces se queda en utopía, ¿no? A veces vamos a ver a los psicólogos clínicos de la actualidad. Hay muchos psicólogos clínicos ofreciendo servicios de coaching, lo cual es terrible, ya que no es nada basado en la evidencia, eso no es nada que tenga soporte real científico. Entonces, el énfasis que los autores han colocado en la aplicación del conocimiento científico también lo colocan en la aplicación de este conocimiento en el mejorar el bienestar de las personas. Entonces, la psicología clínica contribuirá a expandir el campo de la psicología y de la ciencia de la conducta, y también servirá a las necesidades de la gente solo si sus esfuerzos se someten a bases científicas. Bastante importante lo último que dicen los autores. Solamente si todo se da bajo el esfuerzo o bajo la mirada del análisis científico. Pseudociencias tenemos por doquier, métodos que aparentemente funcionan, pero que son inventados por cualquiera y sin evidencia por doquier, existen muchísimos. Entonces la psicología clínica debe marcar la diferencia en no buscar, digamos, que tratar a las personas fuera de lo que sabemos con veracidad, gracias a la ciencia. Entonces, es importante basarnos en lo que la ciencia nos ha dado, en lo que la ciencia nos ha enseñado. Entonces, continuando, aquí tenemos, el texto nos propone algo así muy breve sobre lugares en los que trabaja un psicólogo clínico, ¿no? Nos pone que universidad como profesor, un centro de salud mental como psicólogo clínico, en un hospital como clínico, como psicólogo médico, como psicólogo de rehabilitación o de procesos grupales también podría ser, en un hospital psiquiátrico o en una práctica independiente como un consultor independiente. Eso es un poco de lo que nos ponía el texto, que me pareció interesante mencionar. Entonces, continuando, vamos a ver un poco lo que son las tareas del psicólogo clínico. Vamos a ver 4 o 5 tareas o funciones del psicólogo clínico que nos sirve bastante profundizar. Bien, después de haber visto esto de los lugares donde podremos señalar el lugar de trabajo de un psicólogo clínico, vamos a ver un poco sobre las tareas. Esto nos lo presentan en el capítulo 1 del libro Introducción a la Psicología Clínica. Entonces vamos a ver un poco de las tareas, brevemente las tareas del psicólogo clínico. Entonces vamos a señalar 6, 7 tareas que el libro nos propone. Entonces, la primera de ellas es la investigación. Ya lo he mencionado en repetidas ocasiones lo importante que es que el psicólogo clínico base su ejercicio laboral en la evidencia, en la base científica. La investigación es una de las tareas más importantes en la psicología clínica junto al tratamiento, digamos que son las dos en que comúnmente pensamos o que comúnmente se asocian al término psicólogo clínico. La investigación consiste en el ejercicio de crear conocimiento, básicamente, o la finalidad de investigar es crear conocimiento, aunque también podemos hacer investigación para refutar, para comprobar si el conocimiento existente es real. En un caso aplicado podemos hacer investigación para crear un nuevo tipo de terapia o bien para someter a prueba una existente y saber si es
verídica o no, si es confiable. Otra tarea que podemos hacer del psicólogo clínico es la enseñanza, bien sea desde un colegio, una universidad o una fundación de posgrado, etcétera, en psicología clínica. La enseñanza es una tarea que es importante ser ejercida por un psicólogo clínico, ya que, pues, si recordamos, una de las tareas que vamos más adelante, que ya hemos mencionado anteriormente, es el tratamiento. Entonces, que un psicólogo clínico le pueda dar a sus estudiantes, digamos, cátedra desde su práctica, pues es bastante útil. Otra tarea que podemos enseñar al psicólogo clínico es la evaluación, bastante usual, bastante típica, y que fue inicialmente la tarea por la cual se solicitó a los psicólogos trabajar, recordemos, en la Primera Guerra Mundial. La evaluación consiste en el proceso de examinar a una persona, de acercarse a a una persona. Usualmente lo pensamos como una aplicación de test, pero también existen otros métodos de evaluación, por ejemplo, la observación. Eso desde perspectivas como la cognitivo-conductual. Un método de evaluación de la perspectiva psicodinámica es, por ejemplo, la asociación libre. Entonces existen muchas formas de evaluación. Y esa labor de acercarse a la persona y conocer, evaluar a la persona básicamente. Otra labor es el tratamiento. Y aquí quiero hablar un poco sobre evaluación y tratamiento juntos, porque estas dos tareas han sido un poco manoseadas con respecto al término. Estas dos tareas han sido manoseadas por otros campos de estudio, o por otras personas, por personas ajenas a la psicología clínica, que se hacen llamar terapeutas, que creen que están en la facultad de evaluar y tratar personas. Entonces, por ejemplo, las personas que se dedican a ser coach, son personas que creen tener fundamentos en evaluación y tratamiento. O no solamente eso, sino que también existen otras carreras que también pueden ser completamente verídicas. Por ejemplo, cuando una persona va a asistir al médico por EPS, por un problema psíquico, o por algo que les atribuyen algo psíquico, lo que hacen usualmente los médicos es decir, no, eso es queja somática, eso no es real, y lo medican. Entonces se consideran en la facultad de evaluar y tratar a la persona. Desde su perspectiva tendrá todo el sentido del mundo. Sin embargo, es importante preguntarnos si lo que la persona realmente tenía era queja somática simplemente, o era algo subyacente que requiere ser tratado. Entonces, volviendo pues a las tareas del psicólogo clínico, el tratamiento, es usual pensar al psicólogo clínico como quien trata, ¿no? El tratamiento consiste en el ejercicio de ayudar a la persona a mejorar su vida, o a crear o a dañar o a acabar con el malestar que está viviendo. Otra tarea es la prevención, básicamente en campañas interventivas para prevenir problemas de salud mental. Es bastante usual que esto se dé, por ejemplo, en colegios. El psicólogo clínico ejerce en el sentido de que busca prevenir o campañas para socializar y reducir los niveles de discriminación, que son bastante altos hacia personas con algún tipo de patología. Bien, entonces, como ya es claras las labores que llevamos hasta el momento, vamos a continuar con las dos últimas labores, que son poco usuales o poco vistas, poco conocidas, que sin embargo también se dan en el psicólogo clínico. Una de ellas es la consultoría, que consiste en el ejercicio de requerir un psicólogo clínico como especie de consejero en la situación. Por ejemplo, el colegio que demanda un psicólogo clínico para un momento específico, o para consultar un tema, para formar, por ejemplo, profesores de tratamiento de niños con conductas adaptadas. El psicólogo clínico no va a tratar al niño, va de alguna manera capacitar a los profesores para este tratamiento. Entonces él no es el agente directo de contacto con la persona de conducta desadaptada. Bajo esa lógica se puede ver. Y otra última tarea es la tarea de administración. Es muy poco usual, sin embargo se presenta, el libro no la presenta, como por ejemplo una labor del psicólogo clínico que ejerce como administrador de una entidad clínica, por ejemplo un hospital clínico. De esta manera no la presenta el libro. Aquí una imagen, a continuación pues vemos una imagen, son las tareas del psicólogo clínico, ¿no? Ya lo voy a mostrar hace un momento.
Y vamos a acabar el video de hoy con este último apartado que nos presenta el texto, y es el cómo piensa un psicólogo clínico. El psicólogo clínico, el texto nos pone 4 apartados de la forma en que piensa un psicólogo clínico. Entonces, el psicólogo clínico describe, por ejemplo, cuando una persona llega a su consulta, lo que hace es partir de una descripción de la persona, de su pasado, de su presente, de lo que la persona es, siente, cómo cree. Y es decir, lo que hace básicamente es una descripción detallada de la persona para posteriormente pasar a una explicación. Si la persona se acerca porque tiene X conducta desadaptada, bueno, después de describir a la persona y de describir a la conducta que está en cuestionamiento, pues se parte a explicar por qué ocurre, cómo ocurre, qué es lo que la está ocasionando. Es decir, va a explicar esa conducta por la cual la persona demanda el clínico. Y posteriormente va a una predicción de la conducta desadaptada. Esto con un fin, y es la última, que es el cambio. Entonces, si la persona demanda porque tiene una conducta desadaptada en sus relaciones sociales, al momento de acercarse y socializar, bueno, entonces lo último que va a hacer el psicólogo clínico, después de describir a la persona y a la conducta, después de explicarle por qué pasa, después de predecir en qué situaciones ocurre, lo que va a hacer es generar un cambio. Y yo quise añadir un apartado que es el aprendizaje. Y con esto lo que me refiero, ¿verdad?, es básicamente a que el psicólogo clínico también piensa en un constante aprendizaje. Es decir, el texto sí nos plantea esta forma en que piensa el psicólogo, es completamente cierto. Sin embargo, yo pienso que en la mente del psicólogo clínico siempre está el aprendizaje, el formalizar nuevos conocimientos, el aprender más, en el base, bueno, o al menos utópicamente, en el basarse en la generación y basarse en lo que sabemos hasta el momento, gracias a la ciencia. Entonces, yo le quise añadir un poco a lo que el texto nos planteaba. Muy bien, entonces con esto pues hemos llegado al final de este video. Muy bien, ya para despedirnos, muchas gracias a todos por haber visto este video. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Espero que el video haya sido de su agrado. Quizás la calidad no fue la mejor porque quise probar, quise experimentar con un nuevo programa que me permitiera pues presentarles y acompañar el video con diapositivas. Quizás en próximas presentaciones tengamos mejor calidad de video, mejor calidad de audio. Sin embargo, es bastante aceptable. Entonces, muchas gracias a todos por ver este video. Próximamente habrá nuevos videos en el canal. Y listo. Chao a todos.